Eran las 5:30 de la mañana cuando escuché los golpes. No fue un toque suave. Fue el tipo de ruido que te arranca del sueño y te deja el corazón en la garganta. Boom, boom, boom. Como si quisieran tirar la puerta abajo. Me levanté descalzo, todavía medio dormido, pensando que tal vez era don Ignacio, mi vecino, con alguna urgencia. Pero cuando abrí la cortina de la ventana, vi las camionetas blancas, 3, con las luces encendidas, y los chalecos verdes que decía ICE en letras grandes. Se me heló la sangre. Immigration, open the door. La voz era dura, metálica, sin piedad. Me quedé paralizado frente a esa puerta de madera que de repente parecía de papel. Pensé en correr. Pensé en esconderme. Pensé en mis 20 años aquí, en todo lo que había construido con mis propias manos. Pero no había lugar a donde ir. Abrí. Entraron como si yo fuera un criminal. 4 agentes. Uno me empujó contra la pared, otro revisó mi cuarto, otro la cocina. Me pidieron identificación. No tenía. Me pidieron papeles. No tenía. Me preguntaron mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi país de origen. Respondí con la voz quebrada. Ramón Herrera, Nicaragua, 62 años. El que parecía el jefe anotó todo en una tableta. Ni siquiera me miró a los ojos. ¿Cuánto tiempo lleva en Estados Unidos? 20 años, señor. ¿Tiene orden de deportación previa? No, no lo sé. Nunca me notificaron nada. Eso los hizo reír. Una risa corta, como si yo fuera tonto. Uno de ellos me mostró un papel con mi nombre, mi foto vieja, y un sello rojo que decía Removal Order, desde hacía 3 años. Yo nunca había visto ese papel en mi vida. Esto es suyo. Yo no recibí eso. Juro que no. Pues está firmado. Y tiene su dirección. Me esposaron. Sentí el metal frío apretándome las muñecas. Me dijeron que tenía derecho a un abogado, pero que si no podía pagar uno, no me darían ninguno. Me dijeron que iba a ser procesado. Me dijeron que probablemente sería deportado en menos de una semana. No me dejaron llamar a nadie. No me dejaron recoger nada. Solo me sacaron así, en pantalones de pijama y una camiseta vieja, frente a los vecinos que ya estaban asomados en las ventanas. Cuando me subieron a la camioneta, vi a don Ignacio parado en su porche. Tenía los ojos húmedos. Levantó la mano despacio, como despidiéndose. Yo solo pude asentir. Adentro de la camioneta había otros 3 hombres. Uno lloraba en silencio. Otro miraba al vacío. Nadie hablaba. Todos sabíamos lo que venía. Mientras el motor arrancaba y las calles de Houston se iban alejando por la ventana, solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo llegué hasta aquí? Y más importante, ¿quién me denunció? Para entender cómo llegué a esa camioneta del ICE, esposado y humillado, tengo que volver atrás, mucho atrás, a cuando todavía creía que sacrificarse por la familia era lo correcto. Me llamo Ramón Herrera. Nací en un pueblito cerca de Granada, Nicaragua. Mi padre era campesino. Mi madre vendía tortillas en el mercado. Éramos pobres, pero no miserables. Yo aprendí a trabajar la tierra desde los 7 años. A los 18 ya era albañil. A los 25 me casé con Lucía. 2 años después nació nuestro primer hijo. Luego vinieron 2 más. La vida era dura, pero era nuestra, hasta que dejó de serlo. En el 2005, el trabajo se acabó. Las obras pararon. Los patrones dejaron de pagar. Yo veía a mis hijos comer una vez al día y sentía que me moría por dentro. Lucía lloraba en las noches. Los niños preguntaban por qué no había carne, por qué no había leche. Un día, un primo me habló de Houston. Me dijo que allá pagaban bien, que un albañil podía ganar en una semana lo que aquí ganaba en 3 meses. Me dijo que era duro, pero posible. Le dije a Lucía que me iba por 1 año, solo 1 año. Juntaría dinero, volvería y montaríamos un negocio. Ella lloró, pero entendió. Los niños no entendieron. El mayor tenía 9 años. Me abrazó y me pidió que no me fuera. Me fui igual. El viaje fue un infierno. 3 semanas cruzando México escondido en camiones, caminando de noche,
durmiendo en el monte. Pagué a un coyote que casi nos abandona en el desierto. Crucé el río con el agua al pecho, rezando para no ahogarme. Cuando llegué a Houston, no tenía nada. Solo una mochila con una muda de ropa y un papel con la dirección de un contacto. Conseguí trabajo en la construcción. Me pagaban en efectivo, sin contrato, sin seguro. Dormía en un cuartito de madera con otros 5 hombres. Trabajaba 12 horas al día bajo el sol. Me quemé la piel. Me lastimé la espalda. Pero cada quincena mandaba casi todo el dinero a Nicaragua. Lucía me llamaba y me decía que los niños estaban bien, que habían comprado zapatos nuevos, que estaban yendo a la escuela. Eso me daba fuerzas. El año se convirtió en 2, luego en 5, luego en 10. Cada vez que intentaba volver, algo pasaba. Que si el niño del medio se enfermó, que si había que arreglar el techo, que si necesitaban dinero para la universidad del mayor. Siempre había una razón para quedarme un año más. Yo aceptaba, porque pensaba que eso era ser buen padre, proveer, sostener, aunque fuera desde lejos. Pero la verdad es que dejé de ser padre. Me volví un cajero automático, una voz por teléfono, un nombre en un sobre de dinero. Los niños crecieron sin mí, se graduaron sin mí, se casaron sin mí, tuvieron hijos sin mí. Y yo seguía aquí, en Houston, trabajando como burro, enviando dinero mes tras mes, viviendo en cuartos prestados, comiendo frijoles y arroz, vistiendo la misma ropa durante años. Lucía dejó de llamarme tanto. Las conversaciones se volvieron cortas. Los niños casi no me hablaban. Cuando lo hacían, era para pedir dinero. Nunca para preguntar cómo estaba. Nunca para decir que me extrañaban. Pero yo seguía mandando el dinero, porque eso era lo único que sabía hacer. Con los años, compré un terrenito allá. Luego ayudé a construir una casa. Luego mandé para un carro. Todo a nombre de Lucía, porque yo no podía estar presente para firmar. En el 2020, después de 15 años sin verlos, volví por 2 semanas. Fue extraño. La casa estaba linda, grande, con todo lo que el dinero puede comprar. Pero no había calor. Los niños, ya adultos, me trataban con respeto, pero como a un invitado. Los nietos me miraban con curiosidad, pero no con cariño. Lucía estaba distante, educada, pero fría. Me di cuenta de que ya no era parte de esa familia. Solo era el que pagaba las cuentas. Volví a Houston con el corazón partido. Pero seguí trabajando. Seguí mandando dinero. Porque no sabía hacer otra cosa. Y ahora, 5 años después, estaba esposado en una camioneta del ICE, camino a un centro de detención. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabía quién me había denunciado. Pero algo en mi pecho me decía que la respuesta estaba más cerca de lo que quería aceptar. El centro de detención olía a desinfectante y a miedo. Me pusieron en una celda con otros 12 hombres, literas de metal, una letrina sin puerta, luces que nunca se apagaban del todo. El frío del aire acondicionado me calaba los huesos. No podía dormir, no podía comer, solo podía pensar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 20 años? Llevaba 2 décadas viviendo en la misma dirección, trabajando para los mismos contratistas, comprando en las mismas tiendas. Si me querían agarrar, pudieron haberlo hecho en cualquier momento. Pero no. Me agarraron justo 3 meses después de mi última visita a Nicaragua. Eso no era coincidencia. Empecé a repasar todo en mi cabeza, cada conversación, cada gesto, cada mirada. Recordé cómo Lucía evitaba hablar conmigo a solas, cómo mis hijos siempre tenían prisa cuando llamaba, cómo el mayor, Carlos, me preguntó por mis papeles de inmigración durante la cena, como quien no quiere la cosa. «Papá, ¿nunca arreglaste tu situación acá?» «No, mijo, nunca pude. Es muy caro y complicado. ¿Y no te da miedo que te deporten?» «Siempre he tenido miedo. Pero Dios dirá». Él asintió y cambió de tema. En ese momento no le di importancia. Ahora me dolía como una puñalada. Recordé también la vez que encontré a Lucía hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio, colgó rápido. Me dijo que era una amiga. Yo le creí. Recordé cuando me pidieron copia de mi pasaporte.
Dijeron que era para un trámite del terreno. Yo se la di sin dudar. Recordé cuando me hicieron firmar unos papeles. Dijeron que era para la escritura de la casa. Yo firmé sin leer. Confiaba en ellos. Ahora todo cobraba sentido. Mientras los otros detenidos roncaban o lloraban en silencio, yo me quedaba despierto mirando el techo, sintiendo un vacío que nunca antes había sentido. No era solo tristeza. Era algo peor. Era la sensación de haber sido usado, exprimido, desechado. Pensé en mi infancia, en mi padre, que murió trabajando en el campo a los 50 años, en mi madre, que se quedó ciega de tanto coser para mantenernos, en cómo yo juré que mis hijos no pasarían hambre como yo pasé. Cumplí esa promesa, pero ¿a cambio de qué? Perdí verlos crecer. Perdí sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus graduaciones, sus bodas. Perdí la oportunidad de ser abuelo presente. Perdí mi juventud, mi salud, mi dignidad. Y ellos tomaron todo lo que les di y ahora me tiraban como basura. Sentí rabia, una rabia profunda que me quemaba el pecho. Quería gritar, quería romper algo, pero solo podía apretar los puños y morder los labios para no llorar frente a los demás. Al tercer día me dieron permiso para hacer una llamada. Marqué el número de don Ignacio. Contestó al segundo timbre. Don Ramón, gracias a Dios. ¿Dónde está? En detención, Ignacio. Me agarró migración. Lo sé, vi todo. Fue horrible. Necesito que me ayude. Necesito saber quién me denunció. Hubo un silencio largo. Don Ramón, yo no quiero meterme en problemas, pero dígame, por favor. El día antes de que vinieran por usted, vi a su hijo Carlos saliendo de su casa. Llevaba una caja. Parecía apurado. Lo saludé y ni me volteó a ver. Se me cortó la respiración. ¿Carlos estuvo aquí? Sí, y no fue la primera vez. Lo he visto entrar varias veces cuando usted no está. Una vez con su esposa, Lucía. ¿Lucía vino a Houston? Hace como 2 meses. Se quedó unos días. No sé dónde, pero la vi pasar por su calle. El mundo se me vino encima. Lucía había estado aquí, en mi ciudad, y no me dijo nada. Carlos había estado en mi casa, sacando cosas, sin avisarme. ¿Qué más habían hecho? Ignacio, necesito otro favor. En mi cuarto, debajo del colchón, hay un sobre amarillo. Adentro están todas las copias de las escrituras. Los recibos de las transferencias, todo. ¿Puede guardármelo? Claro, don Ramón. Pero, ¿usted cree que su familia? No sé qué creer ya, Ignacio. Solo sé que necesito protegerme. Colgué con las manos temblando. Esa noche no comí. No hablé con nadie. Solo me senté en la litera y dejé que las lágrimas cayeran en silencio. Había pasado 20 años construyendo una vida para ellos, y ellos habían pasado quién sabe cuánto tiempo planeando cómo deshacerse de mí. Pero algo dentro de mí, algo pequeño pero firme, empezaba a despertar. No iba a dejar que me borraran así. No sin pelear, aunque todavía no sabía cómo, sabía que tenía que hacer algo, porque si me deportaban ahora, sin pruebas, sin defensa, perdería todo, la casa, el terreno, los ahorros, todo lo que había construido con sangre y sudor. Y ellos se quedarían con todo. Eso no podía pasar, no iba a pasar. Al cuarto día en detención, vino una mujer. Se llamaba Elena. Era de una organización que ayudaba a inmigrantes detenidos. Llevaba una carpeta, una libreta y una mirada que no juzgaba. Eso fue lo primero que noté. No me miraba como los guardias, como si fuera un criminal. Me miraba como si fuera una persona. Don Ramón Herrera. ¿Verdad? Sí, señora. Mi nombre es Elena Ruiz. Trabajo con una organización de apoyo legal para inmigrantes. ¿Puedo sentarme? Asentí. Ella se sentó frente a mí en una mesita de plástico en la sala de visitas. Sacó un bolígrafo. Cuénteme qué pasó. No sé por qué, pero algo en su voz me hizo confiar. Tal vez era el cansancio, tal vez era la desesperación, o tal vez era simplemente que llevaba días sin que nadie me tratara con dignidad. Le conté todo, desde el principio, los 20 años trabajando, el dinero enviado.
La casa construida, la visita a Nicaragua, las señales extrañas, la redada de Lice, las sospechas sobre mi familia. Ella escuchaba y anotaba, no interrumpía, no me apuraba, solo dejaba que las palabras salieran. Cuando terminé, ella me miró fijo a los ojos. «Don Ramón, ¿usted tiene pruebas de todo lo que me está diciendo?» «Tengo copias de las transferencias, recibos, fotos, todo está con mi vecino, don Ignacio». «¿Y de la denuncia? ¿Tiene alguna idea de quién lo reportó?» «No tengo pruebas, pero creo que fue mi familia». Ella asintió despacio, como si no le sorprendiera. «Desafortunadamente, eso pasa más de lo que la gente cree. Hay casos donde familias denuncian a sus propios parientes para quedarse con propiedades o beneficios». Esas palabras me cayeron como piedras. Era una cosa sospecharlo. Otra muy distinta era escucharlo de alguien más. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos conseguir esas pruebas. Segundo, voy a ponerlo en contacto con un abogado de inmigración. Se llama Alejandro Méndez. Es bueno. Ha ganado casos difíciles. Señora, yo no tengo dinero para pagar un abogado. Lo sé. Él trabaja con nosotros en algunos casos pro bono. Eso significa que no cobra. Pero tiene que ser honesto con él. Tiene que contarle todo. Me entregó una tarjeta con un número de teléfono. Guarde esto. Yo voy a hablar con él. Mientras tanto, no firme nada que le den aquí. Nada. ¿Me entiende? Sí, señora. Y una cosa más. ¿Usted tiene algún familiar aquí en Estados Unidos? ¿Alguien que pueda testificar a su favor? Pensé en don Ignacio, en algunos compañeros de trabajo, en la señora de la tienda donde compraba. Sí, tengo vecinos, amigos, gente que me conoce. Bien, vamos a necesitarlos. Elena se levantó y me dio la mano. Su apretón era firme. Don Ramón, esto no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Usted tiene derechos, y vamos a pelear por ellos. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. 2 días después, me llamaron para una videollamada. Era Alejandro, el abogado. Tenía unos 40 años, pelo corto, lentes, y hablaba rápido pero claro. Don Ramón, Elena me contó su caso. Voy a ser directo con usted. La situación es complicada, pero no perdida. ¿Qué tan complicada? Usted tiene una orden de deportación previa. Eso significa que técnicamente ya fue procesado antes, aunque dice que nunca recibió la notificación. Eso pasa mucho. A veces mandan las cartas a direcciones equivocadas. A veces ni las mandan. Yo nunca supe de esa orden. Le creo. Pero el sistema no siempre le cree a la gente. Por eso necesitamos construir un caso sólido. Necesitamos demostrar que usted tiene lazos comunitarios aquí, que ha sido un miembro productivo de la sociedad, que su deportación causaría un daño desproporcionado. ¿Y cómo hacemos eso? Con testimonios, con cartas de apoyo, con pruebas de que usted ha trabajado, pagado impuestos si es posible, ayudado a otros. También necesitamos las pruebas de lo que su familia hizo. Si logramos demostrar que lo denunciaron por motivos maliciosos, eso puede jugar a nuestro favor. Tengo recibos de todas las transferencias que hice, 20 años de pruebas. Perfecto. Eso es un buen comienzo. ¿Puede pedirle a su vecino que me las envíe? Sí, él tiene todo guardado. Bien. También voy a solicitar una audiencia. Va a tardar unas semanas, tal vez meses. Mientras tanto, usted se queda aquí en detención, a menos que podamos pagar una fianza. ¿Cuánto es? No lo sé todavía. Puede ser desde $5,000 hasta $30,000, dependiendo del juez. Se me hundió el corazón. No tenía ese dinero. Alejandro pareció notar mi expresión. Vamos paso a paso, don Ramón. Primero aseguramos las pruebas, después vemos lo de la fianza. Hay organizaciones que ayudan con eso también. ¿De verdad cree que puedo ganar? Alejandro hizo una pausa. No voy a mentirle. Es difícil, pero he visto casos peores que el suyo salir bien. Lo importante es que usted no se rinda. ¿Me entiende? Sí, licenciado. Bien. Voy a necesitar que me escriba todo lo que recuerde. Fechas, nombres, conversaciones. Todo. Mientras más detalle, mejor. Esa noche,
Pedí papel y lápiz. Me dieron 3 hojas y un lápiz corto. Empecé a escribir. Escribí sobre mi llegada a Houston, sobre los años de trabajo, sobre las llamadas a casa, sobre el dinero enviado, sobre la casa que construí, sobre la visita a Nicaragua, sobre la frialdad de mi familia, sobre los papeles que me hicieron firmar. Escribí hasta que me dolieron los dedos, hasta que las letras empezaron a bailar frente a mis ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo. Tenía a Elena, tenía a Alejandro, tenía a don Ignacio. Todavía no sabía si iba a ganar. Pero al menos ya no estaba peleando solo en la oscuridad. Ahora tenía una luz, pequeña, pero real. Y eso era suficiente para seguir adelante. La llamada llegó 2 semanas después. Era don Ignacio. Su voz sonaba tensa, nerviosa. «Don Ramón, necesito hablar con usted. Es urgente». «¿Qué pasó, Ignacio?» Vinieron a su casa otra vez. Su hijo Carlos y su esposa Lucía. Trajeron a un abogado. Estuvieron sacando cosas, muebles, cajas, documentos. Yo les pregunté qué estaban haciendo y me dijeron que usted les había dado permiso. Que usted iba a ser deportado y que ellos estaban arreglando todo. Sentí un puño apretándome el pecho. ¿Se llevaron algo del sobre que le di? No, don Ramón. Ese sobre lo tengo bien guardado en mi casa. Ellos no saben nada, gracias a Dios. Pero hay más. Escuché parte de la conversación. El abogado les dijo que necesitaban actuar rápido. Que una vez que usted fuera deportado, podrían declararlo ausente y tomar posesión legal de todo. Dijeron algo sobre una firma falsificada en un poder notarial. Me temblaban las manos. ¿Firma falsificada? Sí. Al parecer, alguien firmó documentos en su nombre dándoles autoridad sobre sus propiedades. El abogado les dijo que era suficiente para el trámite en Nicaragua, pero que tenían que apurarse antes de que usted se enterara y los denunciara. El mundo se me cayó encima. No solo me habían denunciado al ICE, también habían falsificado mi firma. Habían planeado todo esto con meses, tal vez años de anticipación. Ignacio, ¿puede enviarle todo ese sobre a mi abogado? Se llama Alejandro Méndez. Le voy a dar el número. Claro, don Ramón. Yo lo que sea para ayudarlo. Le di los datos de Alejandro y colgué con la cabeza dándome vueltas. Al día siguiente llamé a Alejandro y le conté todo. Él se quedó en silencio por unos segundos. Esto cambia las cosas, don Ramón. Si podemos demostrar que lo denunciaron para quedarse con sus propiedades, eso puede ser considerado fraude y extorsión. Voy a contactar a las autoridades en Nicaragua también. Esto ya no es solo un caso de inmigración. ¿Eso me ayuda o me perjudica? Depende. Si logramos que un juez vea que usted fue víctima de un crimen, puede darle peso a su caso. Pero también complica todo porque ahora hay 2 procesos legales, uno aquí y otro allá. ¿Y mi audiencia? Ya la programaron. Es en 6 semanas. Vamos a presentar todo lo que tenemos. Los recibos, los testimonios, las pruebas de la falsificación. Vamos a pelear, don Ramón. Pero las semanas que siguieron fueron un infierno. Primero, recibí una carta de Carlos. Me la entregaron en la detención. La abrí con las manos temblorosas. Decía: «Papá, siento mucho lo que está pasando. Mamá y yo estamos haciendo todo lo posible para ayudarte. Contratamos un abogado allá en Nicaragua para proteger la casa y el terreno mientras tú no estás. No te preocupes por nada. Cuando salgas, todo va a estar bien. Tu hijo, Carlos, era una mentira perfecta, calculada, fría. Si yo no hubiera hablado con don Ignacio, si no tuviera pruebas, habría creído cada palabra». Respondí con otra carta, corta y directa. «Carlos, sé lo que están haciendo. Sé de la firma falsa. Sé que me denunciaron. No voy a dejar que se salgan con la suya». Nunca recibí respuesta. Pero 2 días después, Alejandro me llamó alarmado. «Don Ramón, su familia presentó una petición en Nicaragua. Están pidiendo que lo declaren mentalmente incapaz. Dicen que usted sufre de demencia y que por eso está haciendo acusaciones falsas contra ellos». «¿Qué?» «Están buscando la manera de anular cualquier cosa que usted diga. Si un juez allá firma esa orden, van a poder tomar control de todo sin que usted pueda hacer nada. Pero eso es una mentira. Yo estoy bien. Estoy perfectamente cuerdo.
Lo sé. Pero ellos van a presentar testigos. Probablemente van a decir que usted está confundido por la edad, que la detención lo afectó mentalmente, que está inventando cosas. ¿Cómo paro eso? Necesitamos una evaluación psicológica aquí, firmada por un profesional. Y necesitamos que don Ignacio y otras personas en Nicaragua testifiquen a su favor. ¿Hay alguien más allá que pueda ayudarlo?, pensé. Había vecinos que me conocían desde niño. Había un primo que siempre fue honesto. Había la dueña de la tienda donde mi mamá vendía tortillas. Sí, hay gente. Bien, voy a coordinar con un colega allá para que tome esas declaraciones. Mientras tanto, aquí voy a solicitar la evaluación psicológica de emergencia. Los días se volvieron una carrera contra el tiempo. Alejandro trabajaba sin parar. Elena venía a visitarme cada semana para ver cómo estaba. Me traía ánimos, café, a veces un pan dulce que compraba afuera. «Don Ramón, hay algo que tiene que saber», me dijo un día. «Su caso está llamando la atención. Hay periodistas que quieren contar su historia». ¿Periodistas? Sí. Casos como el suyo son más comunes de lo que la gente piensa. Familias que explotan a sus parientes inmigrantes y después los descartan. Hay interés en visibilizar esto. No sé si quiero que todo el mundo sepa. Entiendo, pero la presión pública puede ayudar. A veces los jueces toman en cuenta el contexto social. No lo estoy presionando. Solo quiero que lo piense. Lo pensé esa noche y decidí que sí. Que si mi historia podía ayudar a otros, valía la pena contarla. Una semana después, salió un artículo en un periódico local de Houston. No usaba mi nombre completo, pero contaba mi caso. Hablaba de los 20 años de trabajo, del dinero enviado, de la traición familiar, de la lucha legal. La respuesta fue inmediata. Recibí cartas de apoyo. Gente que había pasado por lo mismo. Organizaciones que ofrecían ayuda. Algunos compañeros de trabajo juntaron dinero para la fianza. Pero también hubo ataques. Carlos llamó a Alejandro furioso, amenazando con demandarlo por difamación. Lucía dejó un mensaje diciendo que yo estaba inventando todo, que ella siempre me había sido fiel, que yo era un mal padre que los había abandonado. Cada palabra era como un cuchillo. Pero ya no me dolía como antes, porque ahora sabía la verdad, y la verdad, aunque dolorosa, me hacía libre. La audiencia estaba cerca. Alejandro tenía todo preparado, las pruebas, los testimonios, la evaluación psicológica que confirmaba que yo estaba perfectamente cuerdo. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que todavía podía ganar. No era solo la casa, no era solo el dinero, era mi dignidad. Era mi derecho a ser tratado como un ser humano, no como una herramienta desechable. Y eso valía la pena pelear. La sala de audiencias era fría y gris. Paredes de concreto, una mesa larga, sillas de metal, y al fondo, detrás de un vidrio, la jueza. Se llamaba Margaret Thornton. Tenía el pelo corto y canoso, lentes de marco grueso, y una expresión que no dejaba ver nada. Yo estaba sentado junto a Alejandro. Del otro lado, un fiscal de inmigración revisaba papeles con indiferencia. Detrás de mí, en la sala de espera, estaban Elena, don Ignacio, que había viajado desde Houston, y dos compañeros de trabajo que pidieron permiso para venir a testificar. La jueza abrió la carpeta y leyó en voz alta. Ramón Herrera, ciudadano nicaragüense, 62 años, ingreso ilegal a Estados Unidos en el año 2005. Orden de remoción emitida en 2022. Detenido el pasado mes tras una denuncia anónima. ¿Es correcto? Alejandro se levantó. Su señoría, con permiso. Sí, esos son los hechos básicos. Pero hay contexto crucial que debe ser considerado. La jueza lo miró por encima de los lentes. Proceda, abogado Méndez. Alejandro abrió su carpeta. Habló con calma, pero con firmeza. Don Ramón Herrera llegó a este país hace 20 años por necesidad. No por ambición. No por lujo. Por necesidad. Dejó a su esposa y 3 hijos pequeños en Nicaragua porque no había trabajo. Porque sus hijos tenían hambre. Y durante 2 décadas
Él trabajó 14 horas al día en la construcción. Envió casi todo su dinero a casa. Construyó una vivienda para su familia. Pagó estudios. Pagó medicinas. Nunca faltó. La jueza escuchaba sin interrumpir. Pero cuando intentó regresar a Nicaragua para estar con su familia, descubrió que lo habían traicionado. Su propia esposa y sus hijos lo denunciaron al ICE para quedarse con las propiedades que él construyó. Falsificaron su firma en documentos legales. Intentaron declararlo mentalmente incapaz para anular su testimonio. Todo esto mientras él estaba detenido, sin poder defenderse. El fiscal levantó la mano. Su señoría, esto suena muy emotivo, pero el hecho es que el señor Herrera ingresó ilegalmente al país y tiene una orden de remoción vigente. Los conflictos familiares, por más lamentables que sean, no cambian su estatus migratorio. Alejandro no se inmutó. Tiene razón, su señoría, en que los conflictos familiares no cambian el estatus, pero sí cambian el contexto de la denuncia. Don Ramón no fue denunciado por un ciudadano preocupado por la seguridad pública. Fue denunciado por personas que buscaban beneficiarse económicamente de su deportación. Eso es fraude. Y eso debe ser tomado en cuenta. La jueza anotó algo. ¿Tiene pruebas de esas acusaciones, abogado? Sí, su señoría. Tengo 20 años de comprobantes de transferencias bancarias. Tengo documentos que muestran que la firma en ciertos papeles fue falsificada. Tengo testimonios de vecinos en Nicaragua que confirman que la familia de don Ramón actuó de manera sospechosa. Y tengo una evaluación psicológica que confirma que don Ramón está en pleno uso de sus facultades mentales. Alejandro pasó las carpetas a la jueza. Ella las revisó en silencio durante varios minutos. El único ruido en la sala era el del aire acondicionado. Finalmente, la jueza habló. Señor Herrera, ¿puede ponerse de pie? Me levanté. Las piernas me temblaban. Señor Herrera, ¿es verdad que usted nunca recibió la orden de remoción del 2022? Sí, su señoría. Nunca supe de esa orden hasta que me detuvieron. ¿Y por qué cree que no la recibió? No lo sé, su señoría. Siempre viví en la misma dirección. Tal vez se perdió en el correo. Tal vez alguien la interceptó. No lo sé. La jueza asintió. ¿Es verdad que su familia lo denunció? No tengo la prueba absoluta de quién hizo la denuncia, su señoría. Pero todo indica que fue mi familia, porque nadie más tenía motivos. ¿Y qué es lo que usted quiere, señor Herrera? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio unos segundos. Luego respiré hondo. Su señoría, yo solo quiero una oportunidad. No soy un criminal. No he lastimado a nadie. Solo trabajé. Solo quise darle una vida mejor a mi familia. Si me deportan ahora, pierdo todo lo que construí. Y ellos se quedan con todo. Eso no es justo. La jueza me miró fijamente. La ley no siempre es justa, señor Herrera. Pero es la ley. Se me cayó el alma. Pero entonces ella continuó. Sin embargo, la ley también me permite considerar factores atenuantes. Y en este caso, hay varios. Voy a posponer la decisión por 30 días para revisar toda la evidencia presentada. Mientras tanto, señor Herrera, usted puede solicitar una fianza. ¿Fianza? ¿Su señoría? Preguntó Alejandro. Sí. Fijo la fianza en $10,000. Si pueden pagarla, el señor Herrera puede salir de detención mientras esperamos la decisión final. $10,000. Era una fortuna, pero Elena, desde el fondo de la sala, levantó la mano. Su señoría, la comunidad está dispuesta a ayudar con la fianza. La jueza asintió. Bien. Pueden proceder con el trámite. Próxima audiencia en 30 días. Se levanta la sesión. Cuando salimos de la sala, Alejandro me dio un apretón en el hombro. Esto es bueno, don Ramón. Muy bueno. 30 días no es una respuesta, pero es tiempo. Y tiempo es lo que necesitábamos. Don Ignacio me abrazó. Los compañeros de trabajo me dieron la mano. Elena sonrió. Vamos a juntar ese dinero, don Ramón. Ya verá. Y lo hicieron. En 5 días, la comunidad juntó los $10,000. Trabajadores de la construcción, gente de la iglesia, vecinos.
desconocidos que habían leído mi historia en el periódico. Cuando salí de detención después de 6 semanas, el aire fresco me golpeó como una bendición. Don Ignacio me llevó a su casa. Me preparó café. Me dio ropa limpia. Me dejó dormir en una cama de verdad. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundo. Y cuando desperté, tomé una decisión. No iba a esperar pasivamente a que la jueza decidiera mi destino. Iba a pelear. Iba a hablar. Iba a contar mi historia completa, sin miedo, sin vergüenza. Porque ya no era solo por mí. Era por todos los que habían pasado por lo mismo y no habían podido defenderse. Era por todos los que trabajaban en silencio, enviaban dinero a casa y nunca recibían ni un gracias. Era por todos los invisibles. Y yo ya no iba a ser invisible. Los 30 días pasaron como un suspiro. Durante ese tiempo, hice algo que nunca había hecho. Hablé. Hablé en la iglesia que me ayudó con la fianza. Hablé en una reunión comunitaria de inmigrantes. Di una entrevista para una radio local. Conté mi historia una y otra vez, sin adornos, sin dramatismo innecesario. Solo los hechos. Y cada vez que la contaba, veía cabezas asintiendo, ojos llorosos, manos apretando las mías. A mí también me pasó algo parecido. Mi hermano está pasando por lo mismo. Gracias por hablar. Yo tenía miedo de contar mi historia. Me di cuenta de que no estaba solo, que había miles, tal vez millones de personas como yo, gente que trabajaba en las sombras, que sostenía familias enteras desde lejos, que sacrificaba todo y no recibía nada a cambio más que indiferencia o traición. Alejandro presentó una demanda formal en Nicaragua contra Carlos, Lucía y el abogado que los ayudó. Las autoridades allá abrieron una investigación por falsificación de documentos y fraude. Don Ignacio testificó. Vecinos testificaron. Hasta la dueña de la tienda donde mi mamá vendía tortillas testificó. Las pruebas eran contundentes, la firma falsificada. Los videos de las conversaciones donde planeaban quedarse con todo. Los recibos que mostraban 20 años de transferencias que nunca fueron reconocidas. Carlos intentó defenderse diciendo que yo los había abandonado, que ellos merecían esa compensación. Lucía dijo que yo nunca fui un buen esposo, que ella crió a los hijos sola. Tal vez tenían razón en algunas cosas, tal vez debía haber estado ahí, tal vez debía haber buscado otra forma. Pero eso no les daba derecho a robarme, a traicionarme, a intentar borrarme. Llegó el día de la segunda audiencia. La sala estaba más llena esta vez. Había reporteros, activistas, gente que había leído sobre mi caso. La jueza entró y todos se pusieron de pie. Ella abrió la carpeta, revisó los documentos y finalmente me miró. Señor Herrera, he revisado toda la evidencia presentada. He leído los testimonios. He estudiado las pruebas del fraude cometido contra usted y he considerado el contexto de su caso. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. La ley de inmigración es clara en muchos aspectos. Usted ingresó ilegalmente a este país. Usted permaneció sin estatus legal durante 20 años. Bajo la ley, eso justifica su remoción. Se me cerró la garganta. Sin embargo, continuó la jueza, la ley también me permite ejercer discreción. Y en este caso, considero que hay factores excepcionales. Usted fue víctima de un crimen. Usted fue denunciado no por razones de seguridad pública, sino por motivos económicos maliciosos. Y usted ha demostrado ser una persona de bien en esta comunidad. Hizo una pausa. Por lo tanto, voy a suspender la orden de remoción bajo condiciones especiales. Usted deberá presentarse cada mes ante un oficial de inmigración. Deberá continuar trabajando legalmente si obtiene un permiso de trabajo y deberá mantener buena conducta. Si cumple con estas condiciones durante 2 años, podrá solicitar un ajuste de estatus. No podía creerlo. Eso significa que puede quedarse, señor Herrera, condicionalmente. Pero puede quedarse. Me temblaron las piernas. Alejandro me sostuvo del brazo. Elena lloraba en el fondo. Don Ignacio aplaudió y todos lo siguieron. La jueza golpeó el mazo. Orden, mantengan el orden, pero ella también sonreía.
Apenas, pero sonreía. Cuando salimos de la sala, me rodearon. Abrazos, felicitaciones, lágrimas. Alejandro me dio un apretón fuerte. Lo logramos. Don Ramón, lo logramos. No, licenciado, usted lo logró. No, usted lo logró. Usted decidió pelear. Eso fue lo que hizo la diferencia. Esa noche, don Ignacio me llevó a su casa, preparó carne asada, invitó a los vecinos. Fue una fiesta pequeña, sencilla, pero llena de cariño. Alguien preguntó qué iba a hacer ahora. Trabajar, dije, como siempre, pero ahora sin miedo. Y eso fue lo que hice. Conseguí un permiso de trabajo temporal. Volví a la construcción. Pero también empecé a ayudar en la organización de Elena. Traducía documentos, acompañaba a otros inmigrantes a sus audiencias. Contaba mi historia para dar esperanza. En Nicaragua, el caso legal contra mi familia avanzaba. Un juez anuló los documentos falsificados. Ordenó que las propiedades volvieran a mi nombre. Carlos y Lucía enfrentaban cargos penales. No sentí alegría por eso, solo un profundo cansancio. Hablé con un primo allá que siempre fue honesto. Le di poder legal para vender todo, la casa, el terreno, todo. Vende todo y quédate con una comisión. El resto del dinero, dónalo a una escuela del pueblo, que sirva para algo bueno. ¿Estás seguro, Ramón? Seguro. Yo ya no quiero nada de allá. Mi vida está aquí ahora. Y era verdad. Mi vida estaba aquí, en Houston, en esta comunidad que me recibió cuando mi propia familia me rechazó. Con don Ignacio, que me dio techo. Con Elena, que me dio esperanza. Con Alejandro, que me dio voz. Con los compañeros de trabajo que juntaron dinero sin conocerme bien. Ellos eran mi familia ahora. Hoy, 2 años después, vivo en un cuarto pequeño que rento cerca de la casa de don Ignacio. Trabajo de lunes a sábado. Los domingos ayudo en la organización. He acompañado a 17 personas a sus audiencias de inmigración. 5 ya tienen permisos de trabajo. 3 están esperando residencia. Ya no mando dinero a Nicaragua. Ya no tengo contacto con Carlos ni con Lucía. A veces pienso en ellos. A veces me pregunto si alguna vez sintieron remordimiento. Pero ya no me duele como antes. Porque aprendí algo importante. La familia no siempre es la de sangre. A veces es la que eliges, la que te elige. Y yo elegí esta comunidad. Y esta comunidad me eligió a mí. Hace un mes, solicité oficialmente el ajuste de estatus. Alejandro dice que tengo buenas posibilidades, que he cumplido con todo, que mi caso es sólido. No sé qué va a pasar. Tal vez me aprueben, tal vez no. Pero ya no vivo con miedo. Vivo con dignidad. Vivo con propósito. Vivo sabiendo que mi historia importa, que mi lucha importa, que yo importo. Y eso es más de lo que tuve durante 20 años. Si alguien que esté pasando por algo parecido lee esto, quiero que sepa una cosa. No están solos. Hay gente buena en el mundo. Hay organizaciones que ayudan. Hay abogados que pelean. Hay comunidades que sostienen. Pero lo más importante, hay fuerza dentro de ustedes. Yo era un hombre de 62 años que nunca había peleado por nada más que por sobrevivir. Y aún así encontré la fuerza para levantarme. Ustedes también pueden. No se rindan. No se callen. Su vida importa. Su historia importa. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarles eso.